¿Cómo están? Estamos aquí de plácemes, nada menos y nada más que, yo diría que las dos demiurgas de Algarabía. Algarabía nace en nuestras manos. En nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestras computadoras y ahí sentadas juntitas. Hace como 258 programas que no estábamos juntas. Creo que desde los que hicimos el aniversario de Algarabía. De verdad, nunca nos juntaban. Qué bárbaro. Bueno, pero yo ya dije que este año vamos a estar muchos programas juntas. Pero además, Victoria y yo, como les digo, que somos las que iniciamos esta revista, tenemos entre nuestros recuerdos y nuestras memorias y nuestro cerebro, pues van quedando artículos que se quedan ahí y dijimos, oye, hay que hablar de muchas de esas cosas que se quedaron ahí y no solamente de lo actual. Está muy bien que hablemos de lo actual, de lo que estamos publicando ahorita, pero también de lo que se ha publicado, porque Algarabía es atemporal. Pues es que el acervo de Algarabía es, después de 18 años y medio de trabajar, pues la cantidad de artículos y cosas que no volvemos a publicar, siempre que nos sugieren cosas, ya lo publiqué, sí, ¿no? Y todavía nos frase. Acordamos de ese, quedó en tal Algarabía. Yo me acuerdo perfecto de la 1 a la 15, siempre porque las relaciono con los colores. Entonces, de repente le preguntamos a Victoria, Victoria, ¿tú te acuerdas de dónde se publicó, por ejemplo, el de los apellidos, ¿no? Los apellidos más frecuentes. Está en las primeras 15, debe ser... La 12, por ahí. La 12, sí, la 11 o la 12. Exacto. Por ahí. Entonces, artículo que estamos ahora por reseñarles a ustedes y es de Nacho Gómez Gallegos, exacto. Este es un artículo de un autor al que le tuvimos que hacer muchísimos cambios, ¿verdad? Fíjate que también es como para contarle a nuestros oyentes que pues cuando empezábamos a hacer la revista, que la editábamos todo, les digo que lo hacíamos todos sentaditos ahí en la computadora, Pilar y yo, pues las colaboraciones que llegaban pues nos servían mucho porque obviamente nos ahorraban trabajo, pero también ponerlas a tono, siempre las colaboraciones externas, ponerlas a tono, y por supuesto este artículo pues venía con sus fallas muy grandes de redacción, y tratar de enderezarlo a nuestro tono siempre terminó saliéndonos mal, y entonces siempre ha sido memorable porque es el que no tuvimos éxito, ¿no? Sí, o sea, como que le cambiaron y además vienen referencias a otras cosas que no vienen al caso y no se explica. Pero bueno, el chiste es que vamos a hablar y ya, entremos al tema, porque además ahora nos están viendo por Facebook. Saludos a los que están viendo por Facebook. Por fin le van a ver cara a Daniel del Moral, que está en los controles siempre. Ajá. Y vamos a hablar del grupo de Bloomsbury. Es un grupo dicen el grupo del fin de semana. Un fin de semana largo, porque es el que termina el siglo XIX y empieza el siglo XX. Exactamente, pues todos los jueves por ahí se juntaban en la casa de los Stephen. Los Stephen son Virginia Woolf, que era una de las hermanas, y Vanessa Bell, que es otra de las hermanas, y dos de sus hermanos, dos hombres, Stephen, ¿son sus hermanos? Sí, son sus hermanos, aquí Adrian y Toby. Y se juntaban justamente en la casa paterna. Y después ya hubo una casa fuera de Londres, que es de según Charles, aquí está la casa de Stratton, ¿no? De Charleston Farmhouse, o sea, cuando se iban fin de semana, pero las reuniones eran todos los jueves. Y empezaron justamente los hermanos y luego fueron llegando amigos suyos, psicoanalistas, historiadores, economistas. A ver, les voy a decir básicamente quiénes eran miembros de este. Primero, ellas dos, aunque se apellidaban Stephen, son famosas con otro apellido, el de su marido. Virginia Woolf, nada más y nada menos que la, digamos, escritora feminista más icónica y además una gran narradora y creadora de todo este genio del inconsciente a través del discurso en el inconsciente plasmado dentro de la prosa, ¿no? De una manera increíble. Las Horas es una película que está basada en justamente Mrs. Dalloway, exactamente. Y las memorias, y se casó con Leonard Woolf, justamente al que adoró. Y después Vanessa Stephen, que se apellidaba Bell, por el marido Clive Venn, que también se casó con él y pertenecían al grupo. Y Toby y Adrian Stephen. Pero después se fueron metiendo ahí en este grupo Maynard Keynes, que para los economistas es el teórico número uno de la teoría económica,
donde, digamos, toda la teoría de Adam Smith de la oferta y la demanda, Keynes la lleva a la macroeconomía, la lleva a hacerla, digamos, como una realidad, y es un economista que es tangencial, o digamos, es una columna vertebral para entender que exista la carrera de economía o que haya gente que se dedique a la economía. Antes la economía no existía, esta era parte de las ciencias sociales. Exactamente, y después que fuera ya una, digamos, disciplina. Una disciplina exacta y estudiable y ejecutable. Duncan Grant, al que yo no conozco, pero parece ser que era un pintor reconocido en esa época. Un pintor reconocido en esa época. No es, de todos modos, la historia del arte nunca ha reconocido mucho a los pintores de Reino Unido. Siempre iban un poco atrás. Lo que pasa es que siempre la historia del arte va contándote todo desde la vanguardia, ¿no? Y los pintores siempre andaban un poco atrás de la vanguardia que ponía Francia y ponía... Pues porque estaban muy lejos. Pues estaban lejos o porque era una isla o porque no les interesaba descubrir cosas, etcétera. Entonces, cuando lo vimos, que estuvimos en Londres, que vimos los cuadros de esa época, todos son como tardíos, los ves impresionistas pero tardíos, o los ves que se van sumando a los ismos, al futurismo se suman, pero el futurismo pues surge en Italia, entonces sí andan en la vanguardia, pero llegan como un poco tarde, no hay una vanguardia de Reino Unido. Pero es interesante porque tampoco en la música, ¿no? En la música clásica, digamos. Pues si no hubiera sido por Ay, se me fue ahorita el nombre. Pues mira, hasta se te va el nombre. Ajá, es decir, ahorita te vas a acordar. Ahorita me va a acordar porque todo el mundo lo ha oído, porque es la marcha esta de la reina de... ya. Pero ahorita se me fue no sé qué. Si no fuera por él, no habría un músico clásico reconocido. Sin embargo, Inglaterra tiene, como les digo, a estos grupos o a estos escritores tan importantes, o sea, esta tradición literaria que empieza desde Shakespeare, y después en la música popular, es que te iba a decir, son impresionantes. No importa que no haya música clásica, porque según mi maestro de música, todo tiene que ver con la canción, el surgimiento de la canción como tal. Del que ya hablamos y ya lo publicamos. Que es el primero que colecciona canciones de popular, y los primeros como que les van poniendo música a letras cuya música estaba perdida, les van poniendo, toda la tradición de la canción es de Reino Unido. Es de Reino Unido, y de ahí hasta los Beatles y hoy en día saben la explosión que fue. Vamos a ir a un corte, seguimos platicando de Bloomsbury, de Inglaterra y de muchas cosas más, vamos a platicar hasta de Londres. Aquí estamos grabando, esto es la cabina en CDMX, estamos Victoria y yo. Y aquí están nuestros libros donde publicamos muchos de los artículos que estaban dentro de las algarabías por tema. La algarabía 13, como ven aquí, traen mis iniciales porque esta es una joya que está guardada desde entonces. Extinta. Y no, por ahí, fíjense que ahora en el stand de la FIL Guadalajara yo vi que había unas ahí que pueden... todavía comprar. Vayan. Son de colección totalmente. Entra a algarabía.com. Yo desenvolvé mi revista. Muy bien. Vamos de regreso. De regreso aquí en Algarabía Radio Victoria, estábamos hablando de esta diferencia de la canción y cómo la canción nace en Reino Unido. En Reino Unido. Bueno, estamos llegando a esto y hay que regresarnos a lo de Bloomsbury, pero ¿sabes qué? Vamos a regresarnos físicamente, porque no hemos dicho que tenemos regalos para las 5 primeras personas que contesten correctamente. Dales 10. Les voy a dar 10 revistas. Okay. Mejor 10 personas, 5 revistas. Así para que haya más regalos. Okay. Entonces, 10 personas, 5 revistas. A los que nos manden correctamente en qué calle vivía Virginia Woolf en con Londres su marido Leonard. Y qué es ahora ese edificio. Exactamente. Ahora, lo que es interesante y que no hemos dicho, bueno, voy a seguir diciendo que John Maynard Keynes y el pintor Duncan Grant también eran parte, Roger Fry, que es otro integrante de la agrupación, Desmond McCarthy, el que era periodista, y el historiador Lytton Strachey,
el psicoanalista James Strachey, que era su hermano, y el filósofo Ludwig Wittgenstein, nada más y nada menos que Wittgenstein, que ese sí cambiaría la filosofía analítica. Él fue como el que es precursor de la lógica y de la filosofía analítica que hoy en día se estudia en tantos institutos. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM es la corriente wittgensteiniana la que se sigue, ¿no? Entonces es interesante. Nada más te quería preguntar una cosa. No sé si tú viste una película donde viene una pintora. Bueno, la película se llama justamente Carrington. Yo cuando la fui a ver pensé que era sobre Leonora Carrington. No. Pero no, es sobre una pintora que se llama Carrington, que estaba enamorada perdidamente de Lytton Strachey. Y Lytton Strachey era gay. Exactamente. Y tienen por ahí, sí la vi, no me acuerdo muy bien. Y tampoco pero era con ella Emma tiene, Thompson. ella tiene una vida muy atormentada justamente por este amor irrealizable. Y pero de todos modos tú ves ese tipo de mujeres, cada vez que vemos estas películas que retoman estas historias de estas mujeres de principios del siglo XX, que nos hacen un poco cortocircuito, porque todos mundo tenemos la idea de la creencia de que pues las mujeres eran súper sumisas y no salían de su casa de repente, o que todas se peinaban de chongo porque era la época, y no es cierto. O que todas cocinaban. Esta Carrington se corta el pelo, Virginia Woolf se corta el pelo también, cortito, como muchas mujeres de la historia que realmente fueron abriendo estos campos y estas puertas de transgresiones, ¿no? Un poco. Y entonces te sorprenden. Y ella sufrió un poco, esta Carrington sufrió un poco porque pues su obra no es muy propositiva y en su vida pues tampoco era muy sentimentalmente no era exitosa, entonces estaba muy atormentada por todo, y sin embargo, pues de todos modos son trabajos y vidas que dejan huella y van sentando precedentes que se van sumando al de Virginia, al de Vanessa. Entonces, porque Vanessa era pintora, ajá, ¿no? Era pintora, igual tampoco era lo máximo, pero a final de cuentas era un grupo ya que incluía a las mujeres que no tenían nada, o sea, realmente ningún prejuicio con respecto a eso. Ni con lo gay tampoco. Ni con lo gay. Eran bienvenidos todos los miembros y eran tratados como iguales. Es más, Virginia por veces es más que los demás, más que el marido, o se come más que a los hermanos. Es la figura de los 4 hermanos, ¿no? La más destacada de los 4 hermanos. Destacada. Y sus mismos miembros no tenían ningún prejuicio porque ella fuera la figura destacada o porque ella fuera la de la voz cantante. Que también hablaría de algo que es muy importante decir. O sea, sí es un grupo de clase media alta, es decir, de una clase ya ilustrada. El padre tenía ya una biblioteca, ya tenía una casa que no vamos a decir dónde está, pero es en un barrio, el barrio se llama el barrio de Bloomsbury, que es un barrio, pues, que si caminas por ahí y ves las casas, es un barrio hermoso, ¿no? Hoy es un barrio hermoso. En aquel entonces era un barrio más o menos... sí, clase media. Pero era medio peligroso, no era tan establecido como está ahorita, ¿no? Si vas y paseas por sus calles, es como un buen barrio londinense, hasta un poquito de más de clase media por los costos de la vida. Vivir ahí, hay unos parques increíbles. En aquel entonces no lo era tanto porque está muy al norte de la ciudad y pues ya está más allá del British Museum. Justamente y donde está todo el área donde está todo el área universitaria. Entonces, por supuesto, si tú piensas que el área universitaria está habitada por universitarios, es una población muy flotante, que entra y que sale, pero que tiene muchas libertades, que finalmente salió de su casa y empieza a hacer cosas. Entonces era un barrio súper interesante, ¿no? Donde y lo que es interesante es que se llama el grupo como el barrio. Como el barrio. ¿No? Cuando yo la primera vez que oí hablar de Bloomsbury, ni siquiera sabía que Virginia Woolf pertenecía a este grupo, ¿no? Y luego cuando te das cuenta que realmente sí venían ya de una tradición, si no de gente muy rica, sí de gente ilustrada, de gente que tenían ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, dice aquí el autor, se burlaba de la prohibición que impedía a la mujer entrar a las bibliotecas y polemizaba con los novelistas de la generación anterior como H.G. Wells, Arnold Bennett y John Galsworthy.
descendientes de la novela victoriana. Y entonces Bloomsbury se convirtió un poco, como decías tú, el ejemplo de inclusión intelectual, ¿no? Y también en críticos de las nuevas cosas que salían, porque hay una anécdota muy interesante que dicen que Freud, cuando llegó a Londres, mandó alguno de sus escritos a ellos directamente, ¿no? Y por otro lado, que ellos no quisieron publicar. O sea, ellos fueron los primeros que no quisieron publicar, o le negaron la publicación a James Joyce. Y a James Joyce, fíjate, y en cambio James Taki, que era miembro del grupo, es el que más difunde a Freud. Porque justamente... Sí, porque les mandaban, te digo que les mandaba textos. Algunos textos. Y es el encargado de porque él es psicoanalista, ¿no? Él es psicoanalista. Entonces, le empata con esas ideas y es el primero que se dedica a difundirlas justamente en Londres. Entonces, pero una cosa que los hermana o que los une, que lo que estás diciendo que tiene que ver con la educación y que son ilustrados, pues es que casi todos son de Trinity College. Es lo que te iba a decir, excepto dos. Todos vienen de Cambridge y de dos college importantes, el Trinity y el otro, a ver si me acuerdo. Y el otro creo que no está aquí escrito. Sí, uno es Trinity y el otro no me acuerdo cuál es, pero Trinity de Cambridge aquí no está. Sí, no pero lo estaba leyendo. Pero bueno, es básicamente escuelas. Cuando es college eran como los colegios dentro de la misma universidad que tenían mucho renombre. O sea, eso no lo entendemos en México porque las universidades tienen profesores ya de matrícula, es diferente. Ahí era el colegio dentro de un mismo edificio, dentro de la misma universidad donde tú estudiabas con preceptores y con tutores de esa institución, y por eso se hacía tan famosa. Pues sí, porque la endogamia entonces hacía que hubiera muchísimo intercambio intelectual, de conocimientos, y lo padre la multidisciplina, porque puede ser del mismo colegio, ¿no? De como el Trinity College, y ser de diversas áreas. Entonces, King's College, ya me acordé. Sí, aquí lo estaba buscando. Y el conocimiento, a final de cuentas, y el intercambio intelectual se da de diferentes áreas, y eso pues enriquece muchísimo los resultados, y por eso es un grupo crítico para la época y de avanzada. Por eso justamente trascienden, ¿no? Justamente todos los grupos que tienen una postura, pues son los que trascienden, que van como a la vanguardia. Exactamente. Oye, ya nos pasamos del tiempo. Vamos a ir un corte, vamos a regresar para terminar. Es que se pasa rapidísimo, es impresionante. Pero vamos y volvemos. Esto es Algarabía Radio. Me pasé un minuto, lo sé. Ahorita se lo cortamos en la segunda parte. Y bueno, sigamos ya con la parte. Sigamos de una vez para que no se canse. Exacto. Venga. Bueno, estamos aquí platicando Victoria García Yoli y yo, que además somos primas de toda la vida. Si esto no lo sabían, pues ya lo están sabiendo. Se juntaban los jueves, nosotros porque también nos juntamos los jueves. De hecho, hoy nos vamos a juntar, ¿verdad? Cada mes es junta de consejo, y pues no sé si fueron así las reuniones de Bloomsbury, pero las nuestras son sumamente divertidas. Todo el mundo siempre trae anécdotas, todo el mundo siempre trae conocimientos, siempre los temas son interdisciplinarios. Entonces, cuando nosotros planteamos algún tema que va a salir, no falta uno que desde su plataforma, desde su bagaje cultural, o desde su área de conocimiento, nos aporta. Hay diseñadores industriales, hay ilustradores, hay lingüistas, hay David, por ejemplo, que no sé si David es editor o es escritor. David es editor y escritor. Entonces también siempre su approach es muy así de la literatura, de la parte de la periodistas como Juan Becerra Costa, o sea, tenemos una multidisciplinariedad. Abogados, o sea, un químico, o sea, realmente hay de todo, y entonces cada quien aporta, y hablan todos al mismo tiempo. Entonces es difícil, es difícil luego sacar el provecho de todos, pero creo que los grupos intelectuales pues así deben de funcionar, de una interacción muy grande, y siempre desde la interdisciplinariedad es lo que los enriquece más. Por eso puede pero subsistir. Que no es tan común la interdisciplinariedad, porque generalmente hay talleres literarios o el grupo de los contemporáneos que todos se dedicaban a la literatura, por ejemplo. O sea, no es tan común, y esto es lo que hace este grupo tan interesante, es que cada quien tenía sus propios intereses. Profesiones, y o sea,
no era... Para Virginia ese no era un taller de creación. No, era un taller crítico, ni ella les enseñaba a los demás a crear literatura. Ni los pintores, ni Vanessa, ni Duncan, lo que hacían era presentarles como los impresionistas, que se presentaban los cuadros ellos los unos a los otros. Esto no lo hacían ellos. Este era un grupo de discusión. De discusión, ¿no? De análisis. Y de análisis de la realidad, de las noticias, claro, de lo que sucedía en su entorno. Pero fíjate lo que dice aquí, ¿no? Bloomsbury se considera hoy un grupo reformista, pero a decir verdad, en ese momento era visto como un grupo elitista, lascivo y hasta amoral o inmoral. Porque, pues, como dices tú, aceptaban cosas que todo se valía y las prácticas eran omnisexuales. Ray Costello afirmó recientemente, fue sin lugar a dudas un grupo de personas fascinante, auténtico, endógeno y excéntrico. Esta memorable agrupación atípica y creativa vivió las limitaciones del periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, porque lo que pasó también es que la Primera Guerra Mundial hace que muchos se separen, ¿no? De este grupo. Pues sí, como sucedió en muchos otros grupos, porque pues, se fueron a los que tuvieron que ir a la guerra, los que se quedaron en casa, los que podían o los que no podían, y después de la guerra pues fueron sucesos tan fuertes, tan grandes, que pues nunca nada volvió a ser igual. No. Eso les pasó a los expresionistas en Alemania, se fueron a la guerra y ya se disolvieron los dos grupos que existían. Y también le pasó a la Bauhaus, ¿no? Pero la Bauhaus fue en la Primera Guerra. No fue en la Primera Guerra, fue a causa del nacionalsocialismo. Pero eso no fue porque ellos se tuvieran que ir, sino porque al sistema, al nacionalsocialismo, no solo no le interesaba, representaba una amenaza. Una amenaza, entonces los presionaron tanto que terminaron cerrándola. Que es una historia diferente a estos grupos que por la situación se tienen que ir y ya nunca nada vuelve a ser igual. Bueno, ¿cuál era su filosofía, su ética, Victoria? ¿Leían a Bertrand Russell? Muchísimo. Bertrand Russell fue parte de su un autor que se llama G.H. Moore, que yo no lo he leído, pero que tenía un principio ética, que también les gustaba mucho hablar sobre la ética. También hablaban mucho, o sea, eso a nivel de filosofía, y a nivel de política, pues estaban justamente políticamente, no era liberales, ¿no? Entonces eran como izquierdistas. Ajá. ¿No? Entonces estaban un poco en contra de la monarquía, no estaban también bien vistos por todo esto, y estuvieron mucho tiempo también ayudando al voto de las mujeres. Ellas contribuyeron, por supuesto, en preceptos, en filosofía, en postura de abrir brecha y hacer voz para las mujeres, ¿no? Entonces, al apoyar el movimiento, pues básicamente abren brecha, porque pues, sobre todo Virginia pues era figura y claro, es voz cantante, ¿no? Y por otro lado, los pintores, lo que dice aquí es que son post-impresionistas. Es lo que te digo. Y que ya estaban... Pintaban el estilo impresionista, pero recordemos que el impresionismo surge en 1860, 70, ¿no? El post-impresionismo en Francia se da en los 80s, con la época de Van Gogh. Y esto ya era siglo XX. Y entonces estamos en el siglo XX. Entonces pintaban con ese estilo, por eso te digo, no eran nada vanguardistas, eran más bien retroguardia en todo caso. Pero realmente su valor no es lo que aportaron a la pintura, sino como grupo, la cohesión del grupo, de tener un pensamiento que fuera abriendo brecha para nuevas posturas y nuevas visiones de la mujer, de la sexualidad, de las ideas libertarias, de la postura crítica de la autoridad, de la sociedad, etcétera. Eso es lo interesante, que se dio muy, ya lo dijiste, endogámicamente, muy bien unificado dentro del grupo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, no lo pueden creer, pero sí se nos acabó el tiempo. Creo que repitieras la pregunta, Victoria. Sí, hay que repetir la pregunta porque lo hicimos solo una vez, y acuérdense que ahora son para 10 personas, 5 revistas. Que nos digan en qué calle vivía Virginia Woolf y ¿qué hay ahora? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues nos despedimos. Esto es Algarabía Radio. Hasta aquí luego. Gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Daniel Moral. Y nos vemos y nos oímos dentro de muy poquito.